Hola, hola, bendiciones en este martes, ya martes 19 de julio, un martes que pertenece a la semana decimosexta del tiempo ordinario. Le saluda a su hermano en Cristo, Jorge Isaac González, y bueno, hoy vamos a compartir un poco en función del Evangelio, del texto que la liturgia nos regala, continuando la reflexión en torno al capítulo 12, en este caso, de San Mateo, ya los últimos versículos. Y es que este es un texto que normalmente ha generado interpretaciones un poco pues distorsionadas en algunos casos y que tal vez no nos hemos enfocado en ver verdaderamente y trascender en la experiencia de vida de aquellos personajes. Me explico de otra manera. Muchas veces algunas personas toman este texto de Mateo como un momento en el que Jesús desprecia propiamente a su madre, porque la expresión que se dice es que Jesús está hablando de la muchedumbre y en eso llegan su padre y sus parientes. Obviamente el texto está habla de hermanos, pero sabemos que en el lenguaje hebreo y en el lenguaje arameo, que no es que hablaba Jesús, pues el idioma era un poco limitado y el tema de los parentescos familiares no existían como si lo existían en griego, palabras para determinar primos, para determinar hermanos, para determinar esposos, etcétera. Pero bueno, el punto aquí es que muchas veces al escuchar esto de quién es mi madre y mis hermanos, pues se quiere profundizar o se quiere llevar la línea de interpretación de que Jesús despreció a María en ese momento. Pero a veces tenemos que ir más allá de todo el contexto. Bien se dice esa máxima de estudio bíblico que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto, pero también hay que visualizar la vida de los personajes o sobre todo relacionarlo con verdaderamente la globalidad de la escritura y la globalidad del plan de salvación de Dios. Cuando hablamos de María justamente, no podemos pasar por alto que no hay persona que refleje de mejor manera esta pues expresión que tiene el Señor de que su madre y sus hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, que la de aquella que desde antes de recibir al niño en su seno ya lo había recibido en su corazón. No podemos obviar el primer capítulo de Lucas cuando el ángel Gabriel se acerca justamente a aquella casita de Nazaret y se encuentra aquella joven y le anuncia que iba a ser la que había sido elegida, que había sido preparada para ser la madre del Salvador. Y ante ello dice, pues ante la duda, porque ella pregunta, ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? Bueno, ante la explicación del ángel y ante la fe que ella tenía, simplemente dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en ese preciso momento, aquel que era pues Dios, toma nuestra condición humana, se nutre de la, pues de la carne de María, de su sangre, de sus alimentos y demás, para poder desarrollarse y hacerse ese Dios encarnado que estaba dispuesto a pues redimirnos. Entonces, no podemos descontextualizar verdaderamente la esencia de María dentro de la historia de salvación, aquella que se le iba a anunciar que una espada iba a traspasar su corazón y que únicamente no se vincula con Cristo en el momento de su nacimiento y esos primeros años de vida, sino que en momentos puntuales del Evangelio, en momentos puntuales de ese pues mensaje que el Señor da. Ahí está la madre también recordando la gran necesidad que tenemos del Señor. No podemos olvidarnos de ese texto en las bodas de Canaán que nos presenta justamente Juan Evangelista, aquel primer signo que Jesús muestra portentoso donde él quería reflejar su mesianismo. ¿Y quién estaba ahí? Justamente María, y recordando aquello que hoy mismo el Señor nos dice. ¿Qué le dice Jesús qué le dice María, perdón, a los criados de aquella boda? Hagan lo que Él les dice. Y eso también unido a su intercesión, cuando se acerca aquel que tal vez su hora no estaba todavía presta,
Pero bueno, ante el clamor de su madre y el recuerdo de que aquella familia que estaban haciendo no tenía vino, pues Jesús hace su milagro ante la intercesión de su madre. Hoy también, ante tantas crisis familiares, ante tantas situaciones que quieren golpear esa estructura planeada y creada por Dios, ahí sigue María pidiéndole a su Hijo para que siga Él obrando en medio de las familias, para que Él siga haciendo hermanos entre los hogares y hermanos que amen a Jesús. Porque cuando el vínculo de nuestra vida justamente es el amor de Dios, todo se vuelve más fácil y todo se vuelve más llevadero. Hace poco escuchábamos aquella frase que nos podía resultar un poco antisonante, que era la de que no ama, me ama a mí antes que a su madre y sus hermanos, no es digno del reino de Dios. Es justamente porque el amor humano es limitado, es frágil, se limita a nuestro entusiasmo, se limita a nuestras ganas. Se limita a los momentos bonitos a veces, porque a veces cuando las situaciones se vuelven difíciles nos cuesta un poco amar. Pero el amor de Cristo llega hasta los momentos de adversidad y justamente lo podemos encontrar también en aquella que acepta esa espada que va a traspasar su corazón y la vive profundamente al pie de la cruz al ver aquel que fue su hijo, aquel que nació de su vientre, aquel que fue cuidado por él, por ella por tantos años. Ahí en la cruz entregando su vida por cada uno de nosotros. Eso es escuchar la voz del Señor, mantenerse con Él hasta el final, estar siempre dispuesto incluso a pasar por los momentos de debilidad, por los momentos de flaqueza, por los momentos de dolor, simplemente unidos en el amor y sabiendo que al final Dios actuará. Y eso también se refleja en el llamado a ser iglesia. Cuánto nos habla Hechos de los Apóstoles y que en aquel día de Pentecostés y desde antes en aquel lugar, en aquel cenáculo donde estaban todos reunidos orando, ahí estaba la Madre de Dios orando con ellos. Pidámosle al Señor verdaderamente esa capacidad como María de decir en nuestra vida siempre se fiat, ese hágase. Escuchar siempre en nuestro corazón la voz de Dios y a pesar de las dudas, a pesar de las dificultades, siempre mantenernos firmes escuchando la voz del Maestro para que de esa manera podamos nosotros ser testimonio para los demás y que muchos más encuentren el verdadero sentido de la vida que está únicamente en las manos del Señor, que únicamente está en el Evangelio, en ese camino que el Señor nos ha trazado, que nos lleva justamente hasta el cielo. Bendiciones y un feliz martes.